O sea, han pasado años y no se daban cuenta de la vergüenza, de la corrupción que hay en Caliwarma, como en todo el Estado peruano. Miren la situación en la que estamos. Una presidenta que tiene 3% de aprobación y va para abajo, ¿eh? No tiene cara de mejorar. El hermano de la presidenta, prófugo de la justicia, acusado de estar involucrado en delitos o en presumibles delitos, y cuando se estaba discutiendo si debían darle la prisión preventiva o no, porque el señor podía interferir en el proceso, fugarse, se fugó. Es decir, todavía no habían terminado el juez Richard Concepción Carguancho de leer la resolución y ya el señor se había mandado mudar. Y tenemos una situación muy complicada. Es decir, tenemos, por ejemplo, al ministro de Desarrollo e Inclusión Social metido en un tremendo problema. ¿Por qué? Porque se han distribuido alimentos que prácticamente no eran aptos para el consumo humano para los niños de Caliwarma. Entonces el ministro, para defenderse, dice, sí, pues, está en reorganización Caliwarma. Oiga, un ratito, pero si usted ha sido ministro, antes ha sido viceministro y antes ha sido director, o sea, no se dieron cuenta. Entonces, ¿de quién es culpa? Del ministro anterior. ¿Y quién era el ministro anterior? La señora Dina Boluarte. O sea, han pasado años y no se daban cuenta de la vergüenza, de la corrupción que hay en Caliwarma, como en todo el Estado peruano. Está bien complicada la situación del ministro de Martini, que es buena gente, es un hombre dialogante, pero está frito con esta historia. Porque hay responsabilidad. Y en segundo lugar, el ministro Rómulo Mucho. O sea, hay miles de mineros en proceso de formalización en la calle con letreros diciendo que no acabe el Reinfo. Hay una campaña multimillonaria de la Sociedad Nacional de Minería diciendo que maten el Reinfo. Y el ministro saca una ley de 13 páginas donde no habla del Reinfo. No existe el Reinfo para él. Él vive en otro país, en otra dimensión. Que vamos a hacer una pequeña minería, que va a ser linda la pequeña minería en el Perú. Ahora, los vamos a sacar de donde está, como acaba de decir Guido Penal, los vamos a mandar a otro lado. ¿Para qué? Para no pelearnos con los titulares de las concesiones. O sea, están fuera de la realidad. Miles de mineros parados en la puerta del Congreso, miles de mineros por todos lados bloqueando carreteras, porque estamos hablando de 500.000 de personas que si no se toma una decisión inteligente, no solo se van a quedar sin chamba el 1 de enero y van a pasar a ser ilegales, sino que no van a dejar que eso ocurra. Vamos a vivir un clima de violencia y de explosión social solo hay que ser muy irresponsable para no darse cuenta, o muy desenchufado de la realidad peruana, y encima el problema de Petroperú. O sea, ¿cómo es posible? O sea, el Banco de la Nación le está dando a Petroperú el doble de su patrimonio, a condición de que se haga un proceso técnico responsable, y resulta que quienes se hacen cargo de Petroperú están en contra, y se han manifestado, y son en gran medida responsables de la crisis de Petroperú. O sea, está frito también, van dos fritos hasta ahora, ¿no? Porque ahorita al mediodía hasta los fujimoristas ya le pusieron la cruz, porque están pidiendo que se presente y están insinuando que lo van a censurar. Y la crisis de inseguridad ciudadana. O sea, esto no da más. No da más. Decretan estado de emergencia y las cosas están igual o peor. Se concentra que hay que endurecer las leyes. ¿Qué endurecer las leyes? Y la policía, miren cómo está la policía. Para darles un ejemplo chiquitito, yo casi no llego a la hora acá. ¿Saben por qué? Porque estuve 25 minutos en un semáforo, porque había 3 policías llevándole la contra a los semáforos, armando un atolladero espantoso con cara de que acaban de salir de la escuela y no saben qué hacer, cuando a una cuadra le están robando a la gente los celulares todos los días. Ese es un resumen de lo que está pasando, un desmadre simplemente. Una policía atravesada por la corrupción, donde hay que decirlo hasta el cansancio, la inmensa mayoría de policías no son corruptos. Pero hay que votar a los corruptos y a los ineficientes de la policía y de la fiscalía, pero en fin, y del Poder Judicial, por supuesto, y del sistema penitenciario. Pero no nos estamos ocupando de eso, nos están reventando fuegos artificiales y diciendo que todo está muy bien cuando en términos de seguridad la estamos pasando muy mal.
Entonces yo creo que esto se está poniendo muy feo. Exitosa. Y que esto puede terminar en un adelanto de elecciones que en un escenario donde no tenemos opciones, pues. Donde si en este momento usted, señora, señor, le pregunta por quién va a votar, no tiene idea. No tiene idea. Y lo peor, ¿saben qué es? Que los candidatos tampoco tienen idea. Lo único que tienen claro es que quieren ser presidentes o presidentas. Pero qué hacer con el país no tienen idea. ¿Y saben cuál es la prueba? Lo que acaba de pasar. Hemos inaugurado el puerto de Chancay y no tenemos nada alrededor del puerto de Chancay. No puede ser. Es decir, no es solamente que no tenemos infraestructura, agua potable, todo lo que ya se ha dicho hasta el cansancio, si no tenemos ni siquiera declarada la zona económica especial. Y cuando la gente que sabe, la gente que piensa en este país, la gente técnica, la gente que está involucrada en atraer inversión, propone una zona económica especial, no, es como si les estuvieran hablando en ruso, porque no entiende. Tienen la cabeza en otro lado, están preocupados ahorita en Nicanor. Entonces los ministros, pobrecito Nicanor, lo están persiguiendo a Nicanor Boluarte y dando un mensaje a la nación que es lamentable, ¿eh? Porque el mensaje es el siguiente: si a ti no te gusta una resolución judicial, no la cumplas. ¿Por qué la vas a cumplir? ¿Qué corona tiene Nicanor Boluarte? O sea, ¿por qué es el hermano de la presidenta se puede zurrar en una resolución judicial? Entonces, nadie acá te puede... De ahora en adelante, hagamos la de Nicanor. No acatamos las resoluciones judiciales, nos zurramos en el Poder Judicial. ¿Ese es el mensaje para el orden, la gobernabilidad, el respeto a la ley en el Perú? Pero en fin, a lo que voy es a esto. En medio de todo este desmadre, y quiero ser muy puntual, creo que hay cosas que se pueden hacer, que tendríamos que empezar a hacer porque no tenemos tiempo que perder. Hay que hacer la zona económica de Chancay, que vaya desde Huacho hasta el Parque Industrial de Ancón, que tenga 0 de impuesto a la renta los primeros 5 o 10 años para atraer inversión, pero por supuesto pidiendo a cambio todo lo que necesitamos que nos traiga. Transferencia